Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. En esta mañana queremos saludar la presencia de las autoridades que nos acompañan. El doctor Edgar Is, director general académico de la Universidad Central, a quien solicito un fuerte aplauso. Al magíster Jorge Piedra, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Al doctor Carlos Calderón, subdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. A la tecnóloga Alexandra Erazo, responsable del Archivo General de la Universidad Central del Ecuador. A la magíster Karina Logroño Santillán, presidenta de la organización Archiveros Sin Fronteras, Ecuador. Al señor Roswell Ramón, jefe de Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. Al magíster Harold Rodríguez de la Universidad Amauta Huasi. De igual manera queremos agradecer la presencia de los profesores, estudiantes, invitados especiales, quienes nos acompañan esta mañana. Sean todos bienvenidos. De esta manera, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Sociales Humanas y el Archivo General de la Universidad Central, sede de este importante evento, invita a la tecnóloga Alexandra Erazo, responsable del Archivo General de la Universidad Central, a expresar las palabras de bienvenida. Buenos días. Buenos días, dignísimas autoridades, señores expositores, señores invitados especiales, colegas archiveros, invitados todos. Con un archivo organizado ya no tendremos miedo a olvidar. Inicio mi mensaje exaltando esta frase que nos guía en el Archivo General, un lema heredado por nuestra querida María del Carmen Elizalde, ex responsable del Archivo General y que nos ha motivado en nuestro trabajo. Me permito brindarles un caluroso saludo a nombre de todo el equipo del Archivo General de la Universidad Central del Ecuador. Estamos de fiesta. Esta fecha universal nos convoca a exaltar el delicado y hermoso trabajo archivístico, la administración, gestión y custodia de los documentos de archivo, la implementación de nuevos procesos, tecnologías, métodos diversos para preservar la memoria institucional que nos convoca a que cada día el esfuerzo sea mayor y que nos fijemos menos en los obstáculos que nos encontramos, pero que con perseverancia y amor al trabajo hemos sabido sortear. Es bien sabido que los archivos en general no cuentan con un entendimiento de su importancia y es por eso la falta de apoyo institucional, la falta de recurso humano capacitado en áreas de competencia archivística, equipamiento tecnológico, espacios físicos reducidos y más. Pero eso no nos detiene. El Archivo General es y será un punto estratégico de la gestión académica y administrativa de la universidad, puesto que conlleva una importancia fundamental vinculada con la investigación y el resguardo de la memoria histórica, cultural, académica y administrativa de nuestra institución, fomentando siempre su transparencia. ¿Cómo no trabajar en la salvaguardia y rescate de una memoria documental tan rica y tan importante en la historia académica superior del país? ¿Cómo no rescatar evidencias documentales que nos indican la creación de la Universidad Ecuatoriana, la obligatoriedad de la educación gratuita, documentos académicos de varios ilustres próceres y protagonistas de la historia? Los archivos nos atrapan en importancia de sus contenidos y este simposio es un reflejo de la importancia que los archivos tienen para nosotros. Deseo agradecer de manera especial el respaldo de las autoridades que, felicitando esta iniciativa, nos brindaron su apoyo incondicional. A la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
así como a las diferentes unidades administrativas universitarias. Agradezco además la colaboración de los señores expositores nacionales e internacionales, compañeros universitarios, amigos incondicionales que apoyaron con un granito de arena para que este evento se llevara a cabo, y en especial a todo el equipo conformado como una gran familia que son los compañeros del Archivo General. Y no quiero desperdiciar la oportunidad de enviar un saludo muy grande a todos los archiveros que entregan todo su contingente para que la memoria documental de sus instituciones se preserve. Feliz Día Internacional de los Archivos. Muchas gracias por su valiosa asistencia. Disfrutemos de los expositores y de nuestros invitados. Invitamos al doctor Edgar Riz, director general académico de la Universidad Central, a brindar las palabras de inauguración del simposio Archivo e Historia. Autoridades universitarias aquí presentes, invitados, personalidades de otras instituciones que nos honran con su presencia, autores y expositores del día de hoy, compañeros docentes, compañeros, compañeras estudiantes. En primer lugar, debo transmitirles el saludo y la felicitación por este evento a nombre de nuestra vicerrectora académica y de posgrados, la doctora Julieta Logroño. Además de su saludo, por supuesto, está el compromiso colectivo que tenemos en el equipo que trabaja ligado al vicerrectorado de aportar en lo que se pueda a la temática y al trabajo que se desarrolla precisamente desde los archivos. Nuestra expositora anterior decía que algo fundamental aquí es guardar la memoria institucional. Y la memoria nos permite saber de dónde venimos y cómo llegamos aquí, que es el primer paso para comprender la realidad propia y las tendencias que marcan el futuro. Eso es hacer historia. No es simplemente una narración, no es una repetición. El punto de inicio, entonces, de todo trabajo histórico es la memoria. Esta capacidad de agrupar, ordenar y entrelazar los hechos que forman parte de una experiencia grupal o individual. La memoria no es un espejo fiel, sino que es ya una interpretación de lo que es importante, su origen, su desarrollo. El premio Nobel y neurobiólogo Gerald Edelman señala que se trata de un acto consciente, que nada tiene que ver con la idea de los cognitivistas de repetir una computadora que simplemente recupera datos, porque la memoria realmente no es replicativa, sino que es constructiva. Para él, la memoria construye y reconstruye activamente los recuerdos y su selección con base tanto en lo vivido, pero también en lo aprendido a través de las percepciones corporales y sensaciones perceptivas actuales del individuo. Similar es lo que puede decirse de la memoria colectiva o memoria social, que forma parte del pensar social o histórico de los pueblos. De acuerdo con Ramos Delgado, la memoria como manifestación colectiva se entiende como un proceso de construcción social, cargada de significado y que por tal razón dota de sentido al mundo en el que se hace una constante e inacabada reinterpretación del pasado en un ahora, atendiendo a un proceso móvil, cambiante y de parte del encuentro social. No podríamos desarrollar nuestra memoria, y menos aún el paso a utilizar un método científico de carácter histórico para hacer nuestra historia, si no contásemos con estos grandes reservorios, importantes reservorios, que son precisamente lo que hoy celebramos, los archivos. De hecho, cuando se presentó la violenta conquista y colonización europea,
hay que recordar que hicieron todo lo posible por destruir los libros mayas y aztecas, por destruir sus estelas. Acá en los Andes hicieron todo lo posible por matar y masacrar a todo el que sabía leer quipus o hacer un quipus. La intención de matar la memoria es la intención de matar una cultura, de matar psicológicamente a un pueblo. Los archivos, cada momento nos presentan datos que nos permiten reexaminar la historia, reexaminar lo que somos, qué somos, quiénes somos en última instancia. El método científico de la historia no coincide exactamente con la memoria, pero por supuesto la considera una fuente fundamental, y más aún si es que esta es una fuente documental o es una fuente en evidencias de otra naturaleza. Por eso, el trabajo en los archivos, el hacer historia utilizando los archivos, tal vez nos lleve a recordar una frase de Charles Seignobos. Él decía, es muy útil hacerse preguntas, pero muy peligroso responderlas. A veces nos hacemos preguntas y el archivo nos da respuestas inesperadas que no creíamos que íbamos a encontrar, pero que así se presentan. Con estas palabras primero quisiera decir o acompañar aquello de que viva el Día Internacional de los Archivos y declarar a nombre de la compañera vicerrectora inaugurado este importante evento. Muchas gracias. Con estas palabras vamos a dar la presentación a los expositores de esta mañana. Vamos a solicitar que, si es posible, si se encuentran aquí, puedan pararse para que puedan aplaudir los integrantes de este auditorio. El magíster Patricio Carrera, docente de la carrera de Pedagogía de la Historia de la Universidad Central del Ecuador. El doctor Omar Bonilla, director de la carrera de Historia de la Universidad Central del Ecuador. La doctora María José Garrido, investigadora e historiadora de la Universidad Andina Simón Bolívar. La magíster Alexandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional Ecuador. Doctor Francisco Flores Bolívar, historiador, director del Archivo General de la Nación Colombia. Vamos a indicar las características y modalidades del simposio Archivo Historia. Las exposiciones tendrán 20 minutos para su exposición. Al finalizar la tercera ponencia se abrirá un espacio de preguntas y respuestas que podrán ser formuladas por escrito o de manera oral. De esta manera vamos a dar paso al moderador de este evento, al magíster Diego Estrella, a quien solicito un fuerte aplauso. Buenos días. Muchas gracias, Juan. Listo. Ya. Para iniciar, quisiera reiterar el agradecimiento a todos quienes se han dado cita a este evento, convocado para destacar la importancia que tienen los archivos para la historia y la memoria de las personas, las familias, los pueblos y las naciones. Para esto, esta mañana contaremos con la participación de destacados docentes e investigadores sociales. Vamos a iniciar este simposio con la intervención del magíster Patricio Carrera. Patricio es licenciado en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Historia del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, es docente de la carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Patricio ha escrito artículos sobre levantamientos indígenas en el siglo XVIII, enfoques históricos y sociales. Además, Patricio es articulista en periódicos de varias organizaciones sociales. Patricio nos va a hablar esta mañana, su ponencia lleva como tema los documentos y la enseñanza de la historia.
Por favor, Patricio, tienes la palabra. Donde te sientas más cómodo. Bueno, primero un saludo cordial, a cada uno de ustedes, los asistentes que son parte de la mesa, los compañeros que van a ser parte de las exposiciones que se generan, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, compañeras, compañeros de estudiantes, maestros, maestras, autoridades de nuestra universidad. Y sí, digo, efectivamente, este 9 de junio, un aniversario más de la creación del Archivo Internacional, como un elemento fundamental para el proceso de tener en cuenta los hechos, los acontecimientos que generan, en términos generales, digo yo, un proceso de comprensión, de entender el pasado para conocer mejor el presente y tener una proyección que nos permita generar una nueva realidad de la que vivimos los ecuatorianos. Enseñar la historia ecuatoriana mediante documentos históricos, enriquecer el conocimiento de los estudiantes, futuros profesionales en la licenciatura de Historia y las Ciencias Sociales, es proporcionar herramientas para interpretar, analizar críticamente las narrativas históricas, tomando en cuenta que la historia tiene un sello de clase. La historia se cuenta desde los vencedores, y eso hay que ubicarla desde una visión real, objetiva, concreta, con hechos que en el transcurso de la exposición lo voy a señalar. Entonces, bajo ese criterio, desde la carrera de la pedagogía, de la historia y las ciencias sociales, tenemos claridad de que no es que el documento, por importante, bonito que sea, pues señalará los hechos que acontecieron o que cobijan un momento histórico que marcaron un antes y un después en la historia de cualquier pueblo. Pues evidentemente, tomando en cuenta este elemento, hay que entenderlo y contextualizarlo desde dónde viene la información. Y persistentemente, bajo este criterio, entender con un criterio científico la utilización que le debemos dar a los archivos. Desde las culturas precolombinas hasta la independencia y el periodo republicano, los documentos históricos reflejan diversas voces, experiencias de nuestro territorio, figuras de la historia de nuestros pueblos, como también de los momentos de culturas, de la trascendencia de la Tolita, o ahora que revisábamos información con los chicos, la cultura mayo-chinchipe, que ha echado abajo por lo menos dos elementos que señalaré más luego. Realmente ha bajado la estantería esas visiones que la misma historia o los mismos archivos se encargaron de generar una visión no correcta sobre Caral o sobre el cacao. Así es que por eso decía que el entender los archivos históricos nos debe permitir generar una visión crítica, pero sobre todo de dónde viene la información y qué interés posee. De ahí, pues, entendiendo esta particularidad, quiero señalar algunos aspectos. El estudio para nosotros de la historia no se limita, obviamente, a memorizar fechas, mucho menos, porque a veces el problema que tenemos es señalar a fechas, como que las fechas son determinantes, y no son. Lo que determina los cambios son la acción de los pueblos. La historia no determina las fechas, sino la acción de los pueblos. Inclusive ni siquiera las personalidades son circunstanciales. Lo que cambia la historia son los pueblos, la acción del pueblo, de los colectivos, de la época preincásica hasta nuestros días, somos los que marcamos la diferencia entre el ayer y el hoy. La enseñanza entonces de la historia, en el caso de nuestra carrera, entender desde el punto de vista cómo utilizamos los documentos históricos. ¿Para qué utilizamos? Para generar, pues, primero lo que señalamos, una visión crítica respecto a la historia. La historia hay que escarbarla,
A los documentos hay que analizarlos y releerlos, hay que leer las letras chiquitas para entender de mejor manera. Y uno de los primeros elementos es precisamente buscar la forma en cómo estos documentos, esta información, estos vestigios, archivos de carácter arqueológico, material o de cualquier otro tipo, nos permitirán entonces entender estos momentos de la historia. Y luego transmitir estas visiones a nuestros estudiantes cuando ejercemos la profesión, en la escuela, en el colegio, en la universidad o en cualquier otro sitio y espacio en donde tengamos la posibilidad de esclarecer algunos elementos o afirmar cosas que nos permiten demostrar nuestra condición de ecuatorianos, de una cultura milenaria que se propone tener una vida, un futuro mucho mejor el que hoy vivimos. Desde sus orígenes, entonces, el territorio ecuatoriano ha sido escenario de múltiples procesos históricos que han dejado una vasta colección de documentos y registros. Documentos, un poco luego, cuando llegan los españoles, vienen algunos cronistas de Indias. No todos son buenos. Por supuesto, hay unos que son bien malos. No, pues ahí están algunos, y algunos vestidos de sacerdote, como alguien decía, como buitres vestidos de negro, para informar o para establecer algo que para nosotros no era parte de nuestra historia. Y hay otros como Bartolomé de las Casas, que tienen por lo menos una visión mucho más cercana a la realidad. Ayer comentábamos con otros estudiantes sobre los levantamientos indígenas que se habían generado en la colonia. Y entonces todo se generaba, todos informaban de que se había producido allá en Riobamba, en todos estos pueblos que se habían levantado en contra del abuso de poder, de que era ya una amenaza contra la Alteza Real allá en España, en conflicto por el asunto de la crisis que vive España. Bueno, y uno hay un personaje que desmiente aquello y dice, no exageren, lo que hubo aquí es un tumulto con estas exageraciones, pero no es que estaban quitando, lo estaban planteando echar la cabeza del rey al río o que vayamos por la independencia, no, pues, no empezó por ahí el asunto, pero sin embargo la historia se encargó de aquello. Entonces, por eso digo, ¿por qué y para qué los archivos? ¿Cómo interpretar los archivos? Y en otro momento, pues evidentemente, un poco traspolando, comentábamos igual con los estudiantes, este asunto de los archivos materiales, de los vestigios materiales, de los elementos de carácter arqueológico que nos determinan cosas muy importantes, como la de la investigación que se realizó una universidad de Francia acá en el oriente ecuatoriano, en la provincia de Zamora Chinchipe, ¿ya? En donde se mostró a la saciedad de que primero les decía a los muchachos, a los estudiantes, bueno, tenemos dos cosas importantes, dos o tres cosas. La primera es que se echó abajo la visión de nuestros hermanos mexicanos de que el cacao tenía origen mexicano. Pues nada, acá se descubrió con más de 5.500 años de antigüedad, con partículas de una bebida elaborada con cacao, y evidentemente entonces el origen del cacao no está por allá, sino por acá. Y no en la costa, como también pensábamos en Valdivia, sino por acá, por el oriente. Y lo otro, el asunto de una cultura con un espacio de vivienda, una ciudadela, digamos, como Mayo, Chinchipe, en la parte de la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Qué hizo esta investigación? Señalar que efectivamente esta ciudadela, este conjunto poblacional, tiene una antigüedad superior a los 5.500 años. Y ese elemento que ahora dispuesto, señalado ya en las revistas internacionales, ha demostrado que efectivamente es más antigua que la cultura, entre comillas y con respeto, por supuesto, a nuestros hermanos peruanos, que la cultura caral es la madre de las culturas aquí en América. Entonces, esos dos elementos, y más aún, el asunto de la misma domesticación del maíz. ¿En dónde? En Mayo Chinchipe, también en Valdivia. Pero demuestran que efectivamente
el maíz y el cacao no son Made in México, son Ecuador. Y entonces, bajo ese criterio, digo, por eso los archivos hay que entenderlos y hay que descifrarlos. Hay que buscar, y no el primer libro, no el primer documento que tengamos, lo tengamos como verdad, lo que hemos señalado a los estudiantes, para que a futuro entendamos que la historia hay que interpretarla y hay que leerla toda. De ahí el otro proceso, digo, ya en la colonia, de igual manera, hay cosas interesantes, ¿no? Hay cosas que nos ayudan a entender. Nos ayudan a entender como el hecho de que a todos les llamamos revolución, porque claro, se les ocurrió decir que la revolución de los estancos, la revolución de los alcabalas, ¿qué revolución? ¿Qué cambiaron? Digo yo. Bueno, entendamos. Revolución es cambiar, modificar, transformar, pero la bronca ahí de del trago era entre los curas y los de a pie que querían también ellos producir trago. Y las alcabalas, por el asunto del impuesto para una flotilla que acompañe las embarcaciones que vayan de América a España o viceversa. ¿Pero eso cambió? No. Que intervinieron los pueblos de la ciudad sobre todo, la ciudad de Quito sobre todo. Sí, los vecinos de Quito, los de San Juan, los de San Marcos, los de la Catedral, sí. Pero no es que se generaba esta visión de ya, pues echemos abajo el poder y construyamos la República Independiente y Soberana. Y más aún, luego de este proceso, en los albores del 2 de agosto de 1810, 10 de agosto de 1809, perdón, que nos dice la historia. Primer grito, ¿de qué? De la independencia. Y ojo, pero no nos dicen que este proceso tiene un origen en España. Acuérdense, les decía yo a mis estudiantes, cuando por la crisis que vive España, una cuasi guerra civil, entonces se habían creado estas famosas juntas soberanas. Ya habían 7, y de las 7, 3 eran promonárquicas y 4 independentistas desde sus orígenes, ojo. Y entonces, pero los libros nos dicen, no, pues que todas eran ya independentistas. No, señores, no es así el asunto. La historia tiene otros elementos. Inclusive, acá mismo, ¿cómo se llama? En la sala capitular, en San Agustín, hay un documento que leyéndole todo, pues ahí no dice independencia, porque ahí lo que se jura lealtad es al soberano. Y que si es que tiene problemas de gobernar allá, que venga acá. Y aquí en Quito puede gobernar. ¿Gobernar qué? ¿La nueva república o el reino? Entonces hay que entenderla, decíamos, por ahí el asunto tampoco va. Entonces, y luego, que en el proceso se fue enderezando, sí, es más, ni siquiera en el proceso, porque esa primera junta se cambió un año después, y de ahí surge la otra junta, es así, con carácter independentista. Ojo, las otras dos juntas que se crearon bajo ese mismo criterio promonárquicas, la de Chuquisaca y la de La Paz. Y las sí independentistas, las de Venezuela, digo, la de Caracas, la de Bogotá, la de Santiago y la de Buenos Aires. Y hay otra cosa más interesante. Por eso digo, los archivos, ¿para qué nos sirven? Siempre hablamos de la famosa acción del libertador Simón Bolívar, que en Cúcuta se reunió y todo el asunto interesantísimo, y que en redoble de tambores creó la Gran Colombia. No es así. No hay Gran Colombia. En los documentos históricos no dice que en Cúcuta se haya creado la República de la Gran Colombia. Dice solamente la República de Colombia con Caracas y con Bogotá. Bueno, ya los dos territorios. Pero la historia nos dijo otra cosa. Y a bandera desplegada decimos la Gran Colombia. Entonces, ¿para qué la historia? ¿Por qué es del interés de nosotros, los maestros de historia, entender, interpretar y leer una y otra vez, uno y otro documento, de tal manera que podamos equilibrar la información, para que no nos vengan a sorprender? Y en este mismo proceso de la independencia, hay un asunto que es interesante, igual a los documentos y a los archivos me quiero referir. Siempre se hace relación a la heroína de la independencia, a la señora
Manuela Sáenz. Pero ¿solo es ella? No, pues. ¿Y por qué no se le da el mismo nivel de importancia a una mulata, a la señora Manuela Cañizares? Que fue la que alojó, la que insistió, la que le reclamó, la que les encaró a los complotados para que se dejen de chiquilladas y que enfrenten el proceso de cambio de la estructura de la sociedad en ese entonces, de la Real Audiencia de Quito. Por eso digo, como claro, ella no es, ¿cómo se llama la otra? La señora Sáenz, como es marquesa, la otra no es marquesa, la otra es más oscurita. Entonces la historia se carga de dejar de lado a los mestizos y mucho más a los oscuritos de piel. La historia se encarga de aquello. Por eso cuando les decía hace instantes, la historia tiene sello de clase y la historia se cuenta desde el lado de quien le interesa escribir y para qué. Entonces, en esa visión, y antes que me olvide y para pasar a otro elemento, igual, en las revoluciones, en los levantamientos de los indígenas y campesinos en nuestro territorio, ¿quién se acuerda de Lázaro Condo? ¿Quién es Lázaro Condo? ¿Quién es Lorenza Bemañay? Claro, son indios, entonces ¿para qué hablar de ellos? No, o sea, no importa. Esos son números. Pues no. Los documentos de la historia nos deben enseñar y ayudar para que esos documentos salgan hoy a la luz pública, para que entendamos de que la cultura, de que lo que hay en nuestro territorio es parte de este proceso de acción colectiva de pueblos, pero sobre todo de mujeres y hombres de a pie, que entendieron que había que poner un alto a los abusos de poder de la iglesia y del poder civil y por supuesto de los militares. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero señalar que es un imperativo comenzar el estudio de los primeros habitantes de la región, como les había mencionado. Obviamente, el proceso de nuestra territorialidad. La territorialidad nuestra, si no fuese por documentos que a regañadientes nos han llegado, sí podemos determinar que el territorio nuestro iba desde el Pacífico al Atlántico. Por supuesto que sí. Y que ahora, pues evidentemente con visión, con cálculo, nos dijeron entonces que ya no hay que dar historia de límites. ¿Para qué historia de límites? Al final ahora somos 256.570 kilómetros cuadrados. ¿Y el millón? 200.000, ¿por dónde quedan? ¿A quién atribuimos? ¿A qué momento de la historia? Pues que entonces, que peruanos, brasileros, colombianos, no, pues entendamos la historia. La historia es para conocerla, para que nos permita enrumbarnos hacia una situación distinta a la que vivimos, que no vivamos, como decimos, del cuento, que no vivamos de la mentira, que entendamos realmente que esos son momentos que nos permitan entender el escenario en el que nosotros vivimos. Ok. Ahora, el asunto interesante de todo este proceso, digo yo, tiene que ver con algo interesante. Y es que a propósito de la pandemia, empezamos a entender la necesidad de recurrir a los archivos digitales. Y apareció, como sorpresa, la inteligencia artificial. Varios, antes de la una, ahora son cantidad. Pero no es que también, como han dicho, es también esa inteligencia artificial que también tiene travesuras, por decirlo de menos. Y también señala cosas que si usted la compara y la empata y hace una disquisición entre lo uno y lo otro, pues va a interpretar de que hay información que no es correcta. La inteligencia artificial, no por inteligencia artificial, pues está
plagada, o más dicho, más que es plagada diría yo, está o tiene algunos elementos que deberían irse determinando y puliendo algunos aspectos que nos deben entenderla mejor y utilizarla mejor. De hecho, todos los maestros y maestras, a propósito de la pandemia, tuvimos que entrarle a esa moda de usar la inteligencia artificial, las redes sociales, buscar, bajar información. Lo hacemos. Y hay en el país importante actividad que generan las instituciones de educación superior, los maestros y maestras, aquellos quienes entendemos nuestro papel en la sociedad, de cómo transmitir información, y bajamos información y compartimos información con nuestros estudiantes, futuros maestros, maestras profesionales, para el servicio de la patria. Entonces, bajo ese criterio, digo, la inteligencia artificial también hay que ser tomada muy en cuenta, pero también desde el punto de vista de que habrá que ubicarla. Y el otro elemento, y concluyo con esto, es el hecho de la acción del Estado. El Estado no contribuye a que haya un archivo mejor organizado, a que haya el Archivo Nacional de Historia. Pues, ¿dónde está el Archivo Nacional de Historia? ¿Cuáles son los servicios que presta? ¿Para qué nos sirve a los y las ecuatorianas? Entonces, hay una falencia al respecto. Y hay una dificultad de carácter económico y de carácter estructural en el Archivo Nacional, que debería estar abierto para todos y en las redes sociales para poder ingresar al Archivo Nacional de Historia y buscar toda la información necesaria. ¿Lo hay en algún nivel? Por supuesto que sí, para no ser absoluto, pero evidentemente requiere de un mayor esfuerzo del Estado ecuatoriano, hablo del Estado, no de gobierno, del Estado ecuatoriano, para entrar en función de esa necesidad que tiene la sociedad de conocer su pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro. Gracias y buenos días con todos. Sí, agradecemos la participación de Patricio Carrera. Quisiera invitarle precisamente a que nos acompañe ya en la mesa de exposición a la magíster Alejandra Salazar Ruiz. Ella es la directora del Archivo Histórico Nacional. Muchas gracias, Alejandra, por tu presencia. Acompáñanos, por favor. ¿De aquí o acá? ¿Cómo te dice? Un poco acá más que... Nuestro segundo ponente es el doctor Omar Bonilla. Omar es doctor en Historia de los Andes por Flaxo y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Actualmente Omar dirige la carrera de Historia en la Universidad Central del Ecuador. Especializado en Historia Conceptual de la Amazonía, enfoca su investigación en las transformaciones de significados derivados de crisis conceptuales. Su trabajo también ha abordado la geografía crítica e historia de los recursos extractivos. Omar nos va a hablar sobre el futuro en el pasado, los archivos y la carrera de historia. Adelante, Omar. Gracias, gracias. ¿Pues este? No, si no vuelvo. ¿Sí está bien? ¿Aló? ¿O 1, 2, 3? No, si quieren vuelvo a mi asiento, que solo me paré por hiperactivo. Ya. Si no puedo, ya. Apaguemos este. Sí. Bueno, perdón. Ajá. Listo. Perdón que pase por aquí. No traigo presentación ni nada, pero siempre por hiperactividad me gusta más estar de pie cuando hablo. Bueno, quisiera primero que nada agradecer por este bellísimo evento que ha organizado el Archivo General de la Universidad Central. La verdad es que siempre es un orgullo poder hablar en nuestra universidad y en cualquier espacio, y particularmente en uno que trate un tema tan importante, ¿no?
La Universidad Central para mí es, como dice su lema, la gloriosa Universidad Central. Pero refiriéndonos a la gloria que tiene la Universidad Central, quisiera empezar por un tema un poco polémico, y es que yo creo que la universidad es gloriosa, pero esa gloria tiene que ver con el momento en que la universidad era una de las mejores universidades del continente, tiene que ver con los momentos en que el movimiento estudiantil podían hacer temblar a un gobierno, de hecho derrocaron a gobiernos, siendo el actor social más significativo del país en los años 60 y 70. Tiene que ver con sus primeros momentos antiguísimos, nos remontamos a la época de la Universidad San Gregorio Magno, y cuando este era uno de los núcleos de pensamiento precisamente de esa gran presidencia de Quito que, como nos indicaron anteriormente, podía llegar hasta el océano y que significaba uno de los polos más importantes en la producción textil y en la industria manufacturera que nunca más volvimos a ver en la economía ecuatoriana. Es decir, la gloria de la Universidad Central reside en su pasado. Ahora, bueno, somos conscientes que nos encontramos en una universidad que recibe ajustes de presupuestos año con año, que a veces que nos faltan instalaciones, donde tenemos que turnarnos realmente los cubículos para poder dar tutorías, donde tenemos que pelearnos entre los profesores, a veces hasta físicamente, para poder conseguir algo tan elemental como un Infocus, y donde no sabemos exactamente cuál va a ser la suerte de nuestras autoridades hasta el día viernes, y posiblemente después del viernes recién se va a poner complicada la cosa. Entonces, digamos, estamos en una universidad en crisis cuya gloria reside en su pasado, ¿no? Y pues escapémonos hacia el pasado. Quisiera hablar con esto, y voy a hacer algo súper osado, que es hablar de los archivos y los fondos antiguos de la Universidad Central, y hacerlo frente a las personas que han sido custodias de estos archivos y que han trabajado toda su vida en la organización de estos documentos antiguos. La verdad es que debo reconocer que me pone un poquito nervioso porque evidentemente soy relativamente nuevo en este tema. Pero creo que me han dado unas inducciones de estas 3 semanas bastante meritorias. Entonces, quisiera comenzar recordando que hasta hace hace 2 semanas, realmente, o 3 semanas, la fundación de la misma universidad era motivo de debate, ¿no? Teníamos, por una parte, la tesis, llamémosle barroquista, que fue enarbolada por el docente Rex Sosa, con quien no he tenido la oportunidad de hablar, pero sí me gustaría conversar, y que me parece que hizo unos descubrimientos, más bien unos redescubrimientos muy interesantes, donde se observaba que la datación de la universidad de la cual provendría la Universidad Central, la Universidad San Gregorio, era más antigua de lo que se había calculado, y pues empezaron las conmemoraciones sobre los 400 años. Inmediatamente de esto es súper interesante, porque efectivamente la historia siempre se encuentra en disputa. Hubo varios docentes, sobre todo de mi facultad, que protestaron enérgicamente frente a ese atrevimiento y reconocieron un origen de la universidad en su época bolivariana. Y de allí ya se empezó a derivar y que no puede ser la época bolivariana porque no se llamaba Ecuador el Ecuador, entonces tendría que ser desde la época en que adquiere este nombre, y me parece que esa es una inmensa contribución que se hizo, porque creo que el tema con la historia no es necesariamente ir promoviendo aniversarios, ni estar ni levantando monumentos, sino precisamente se trata de iniciar nuevos debates. Y aquí me parece que es muy interesante lo que hizo Rex Sosa, pero él tiene un fundamento, y en esto quisiera recordar la obra de Germania Salgado, que es la historia de la Universidad de Quito. Interesantísima. Germania Salgado era una historiadora, se puede decir ya en todo sentido, que dirigía el Archivo General de la Universidad y que publica un libro en 1944. Ojo, en esta época los libros publicados por mujeres ecuatorianas se pueden contar con los dedos de las manos. Estamos hablando de una época donde pues, la sociedad es mucho más patriarcal de lo que es ahora, y el acceso en general a la cultura escrita era un privilegio de hombres blancos terratenientes fundamentalmente, ¿no? Ojo, que no siempre fue así.
Y ella misma ya, digamos que su obra tiene un estilo interesante, creo que a veces abusa para mi gusto y para el gusto contemporáneo, de metáforas como faro de luz de la civilización, brillo en la oscuridad, siempre como metáforas un poco iluministas. No es exactamente el estilo lo que nos gusta de ella. Lo que nos gusta de ella es precisamente su apego al archivo y cómo va a fundamentar todas sus proposiciones y todos sus planteamientos a partir de una rigurosa investigación documental. Nos gusta también, me parece fabuloso todo estos elementos que el filósofo Jesús Gauss llamaba etiología, y esa es la capacidad de interpretar los hechos que va descubriendo de acuerdo al contexto donde se va inscribiendo el momento que estudia. Y en este caso, esta institución tan interesante que es la Universidad Central. Y ella, en definitiva, describe tres orígenes de la Universidad Central. Primero, la Universidad San Gregorio, que ya mencionamos, con su antecedente, que es el Colegio de San Andrés. Luego la Universidad Santo Tomás de Aquino, y pues la unidad de las tres, de estas dos, sería al final el tronco que va a componer el antecedente de nuestra universidad. Es realmente una tesis muy bonita porque, como les decía, se va a fundamentar en un elemento, digamos, que los barroquistas tendrían este punto en su favor, y es que esto va a tener un fundamento propiamente en los documentos que van quedando y que se van legando de estas diferentes instituciones. Y aquí es donde deberíamos comenzar a conversar sobre la riqueza del archivo histórico de la Universidad Central. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las bulas con las que se funda la universidad. Encontramos los pensums que se seguían en ese momento. Encontramos también los estudiantes que van a participar, personajes interesantísimos, por cierto, los docentes que van a dar clases. Y si esto además lo leemos simultáneamente con la maravillosa colección que tenemos en la biblioteca, vamos a observar en general las constelaciones de ideas y de conceptos que van permitiendo forjar la identidad de esta universidad y que posiblemente, que evidentemente no podemos replicar al día de hoy. Digo, estaría bonito tomar una clase de latín, filosofía escolástica, derecho canónico, creo que sería horrible, la verdad, pero sería bastante interesante para nuestra formación. Pero sobre todo lo que vamos a observar es cómo desde la universidad se está pensando la invención propiamente de este nuevo mundo que viene a ser América. Cómo se está dando cuerpo finalmente a una identidad y a una forma de pensar y de hacer ciencia que hoy en día está cada vez más destacada y respetada por los historiadores de la ciencia y de las instituciones. Hoy en día se concibe, uno de los elementos más interesantes que se están investigando es cómo, por ejemplo, hay una ilustración anterior a la famosa ilustración francesa y que ocurre en América, ¿no? Hoy en día también se va a revalorar, por ejemplo, el papel que van a tener las diferentes traducciones que vamos a encontrar, tanto en diccionarios como pues, la incorporación de planteamientos que se encuentran en Europa o en distintas polaridades del mundo, dentro de lo que es el contexto americano. Y hay joyas maravillosas de eso. Hemos tenido la oportunidad de conocer algunas en los recorridos que hemos hecho. Por ejemplo, primeras ediciones de la obra de San Juan de la Cruz, antes de que sea San, o sea, de la época en la que solo es un poeta místico, con bueno, místico, dejémoslo ahí. Colecciones rarísimas, una edición rarísima de la obra de León Pinelo, donde trata de fundamentar científicamente que el paraíso se encuentra en América, concretamente en lo que vendría a ser la Amazonía ecuatoriana, ¿no? A propósito de lo que refería mi compañero contertulio. Abundantes libros incunables, diferentes muestras de pensamiento científico para la época colonial. Ya en la época, la época colombina, o colombiana, como nos recordó, no gran colombiana si quieren, pues los trabajos de Alexander Humboldt, las mismas obras de Simón Bolívar,
Y dentro del archivo, otra cantidad de elementos interesantísimos. Por ejemplo, podemos observar, para la historia de la ciencia, pues, tenemos la ventaja de disponer de la revista Anales Universitarios, que puede mostrarnos cómo van evolucionando distintos campos del saber, como la medicina, el derecho, la arquitectura, la sociología, ¿no? Y las imágenes que vienen acompañadas de estos planteamientos, para la historia de los conceptos o la historia intelectual, bueno, ya hablamos de cómo se va inventando propiamente lo que ahora entendemos como América, lo que ahora entendemos como Ecuador, lo que ahora entendemos como nuestra ciudad de Quito. Podemos observar también dentro del archivo universitario la forma en la que se van incorporando las mujeres a la universidad. A propósito del aniversario del día de ayer del natalicio de Matilde Hidalgo, la primera mujer sufragante de América, la primera mujer doctora en medicina del Ecuador. Y pues aquí tenemos su tesis, que además incluso su tesis tiene hasta cierto grado, podríamos encontrar elementos de perspectiva de género. La misma obra de Germania Salgado, que habíamos mencionado, y su papel como historiadora y como archivóloga. En los mismos libros de actas del Honorable Consejo Universitario, por ejemplo, vamos a encontrar discusiones sobre el libre ingreso y la segunda reforma universitaria, fundamental para que muchos de los estudiantes se encuentren aquí y que se democratice la misma Universidad Central. Podemos observar las discusiones que se van a dar sobre la gratuidad en distintos momentos de la universidad. Podemos observar también vacíos. Por ejemplo, cada momento en que la universidad es cerrada y por tanto no encontramos libros de actas, sino se ve exactamente los vacíos que nos cuentan también una historia. Los impactos que supone la militarización de la universidad, la bomba que pusieron en los 70s en el gobierno de Velasco Ibarra en la imprenta universitaria. Pero bueno, hasta este momento aún sigo en el tropo de Germania Salgado, de la universidad como faro de iluminación, faro de luz. También tiene sus momentos oscuros, por llamarlo así. Encontramos, por ejemplo, en el archivo de enfermería y en los mismos documentos del archivo general, notas sobre la universidad cuando operaba como terrateniente, ¿no? A la universidad le donaron haciendas y en las haciendas se comportó de la misma forma que hicieron todos los hacendados de esa época, que era rentar las haciendas a su vez, y en estas haciendas había violencia, llegó a haber asesinatos, habían castigos. En alguna ocasión incluso rentaron una de las haciendas a un inmigrante alemán que aparentemente era del Partido Nacional Socialista y evidentemente se portó como un salvaje. Y estas cosas, de nuevo, se van a discutir dentro de la universidad y vamos a observar también en esta historia de la universidad operando como terrateniente elementos de resistencia, ¿no? También ha hecho cosas buenas en el tema agrario de la universidad, se ha capacitado, eso podemos encontrarlo también en nuestros documentos, se ha capacitado a comunidades, se ha permitido facilitar acceso a recursos, en fin. Quisiera culminar mencionando que la forma de recuperar esa gloria pasada de la universidad es justamente aprendiendo de la historia universitaria, ¿no? No de una forma mecánica que saber de historia nos permite ya idear el futuro, no. Pero saber de historia sí nos permite comprender y analizar la situación en la que nos encontramos y conociendo la situación en la que nos encontramos actualmente, encontrar la forma de salir de esta crisis tan profunda en la que se encuentra la universidad. Una salida que, como mencioné desde el principio, se encuentra con la reconciliación de su pasado, una salida y esa reconciliación del pasado es una excelente noticia para los estudiantes de historia. Esperamos pues, nosotros
poder contribuir y poder renovar todos los convenios que teníamos con los sistemas de bibliotecas universitarios, hacer un convenio similar con el archivo histórico y decirles, compañeros, y decirles estudiantes que nosotros estamos aquí para trabajar juntos. Les agradezco muchísimo por la oportunidad. Que tengan buena tarde. Gracias. Ah, sí, perdón. Adelante, querida. Agradecemos la Ahí, me llevo. Muy valiosos, digamos, sus criterios. Vamos a continuar este simposio y a continuación tengo el agrado de presentar a la doctora María José Garrido. María José es historiadora por la Universidad Nacional de la Patagonia, Argentina, máster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es maestrante de Historia Pública y Divulgación Social de la Historia por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Sus líneas investigativas son Historia Cultural, Historia de la Ciencia, Historia Intelectual y de Género. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre movimiento estudiantil y revistas culturales en los 70, Mujeres en la Educación Superior, proyectos de historia pública y curaduría histórica en museos. Actualmente trabaja en procesos de investigación y curaduría en los museos de la Casa de las Culturas. El tema de la ponencia de María José es intersecciones entre la historia pública, la didáctica de la historia y la historia académica. Por favor, María José, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días con todas y todos. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto volver a la Universidad Central. Yo trabajé 4 años aquí como investigadora del Museo Universitario. Fui asidua visitante de los archivos, así que de ahí salieron las investigaciones que luego hablaban sobre la historia universitaria y que se expusieron en varias, valga la redundancia, exposiciones en el museo. Sobre todo, bueno, se hizo algo de historia de la ciencia con el Centro de Física, tomamos archivos, por ahí veo caritas que me ayudaron en ese entonces. Se hizo también hasta antes de mi salida de la central, iniciamos el proceso de investigación sobre la historia de mujeres, la irrupción de mujeres de la Universidad Central. Conozco muy bien a Germania. También está Jaime Rodríguez como uno de los mejores historiadores de la Universidad Central. Germania es una de las primeras, no sé si la primera o la segunda en publicar en la revista Anales, la primera o segunda mujer. Hay una publicación de pedagogía, creo de 1937, Germania creo que es de 1941 o 44. Es interesante cómo la historia que narra Germania, complementando lo que dice Omar, tiene una visión, ya se empieza a ver el sesgo hispanista, ¿no? Y esa mirada ya no historizando desde la República, la Universidad Central, sino historizando desde la colonia, que empieza todas unas narrativas en la historiografía nacional en cómo mirar en la colonia ese pasado que legitima, digamos, una serie de procesos del Estado Nacional. Así que bueno, celebro mucho este encuentro. Creo que el archivo el archivo de la Universidad Central no ha sido valorado digamos, en su real dimensión. La historia de la Universidad Central está muy entrelazada con la historia nacional, ¿sí? Entonces podemos desde la historia universitaria narrar también buenas partes de la historia nacional, es decir, ahí hay un proceso que tiene que ser todavía estudiado de momentos históricos muy relevantes, ¿no? Eso como para establecer un diálogo con las propuestas anteriores. No, todavía no, por favor. Gracias. Bueno, contarles también, me parece súper importante cuando uno conversa de lo que sea que converse en público, también cómo señalar cuál es el lugar de enunciación del que uno habla, ¿no? O una habla. Y en este caso contarles que yo soy docente, soy profesora de historia. Los primeros años de mi transcurrir profesional fue dando clases, es decir, con una fuerte incidencia en didáctica de la historia sobre todo.
Después, largos años hice investigación, producción de textos académicos, y desde justamente mi ingreso a la Universidad Central en el trabajo de museos hasta hoy, he empezado a trabajar historia pública. Y me parece que entonces lo que he querido un poco transmitirles, sabiendo que mucho de nuestro público son docentes y estudiantes de esta carrera, es como ver cómo en cualquier forma de la narrativa histórica siempre está entrecruzado dos elementos que hoy traigo como para conversar, ¿no? Uno es justo el uso de archivos y el otro es la divulgación como un eje importantísimo de la tarea de los historiadores, no importa cuál es el lugar que ocupan. Que es un problema que no se termina de resolver, digamos, ¿no? La divulgación siempre está truncada de alguna manera, me parece a mí. Veamos si es que logramos generar unas líneas de aquí de conversación. Entonces, en ese sentido es que está planteado el archivo y la divulgación como lugares de encuentro entre cualquier tipo de narrativas históricas. Ahora sí, gracias. Bueno. ¿Qué es lo que tiene el archivo y las narrativas históricas, ¿no? Esta relación se construye desde, ya sea en las distintas formas de construir narrativas históricas, es decir, desde la historia pública, desde la historia académica, desde la historia escolar, tienen en común la problematización del uso del archivo y de la divulgación. El archivo como institución memorizadora, junto al museo y la biblioteca, hacen posible el ejercicio de la reflexión histórica, que bueno, un poco me parece que esto ya lo han conversado los expositores anteriores, incluso en la introducción, entonces creo que ya todos sabemos que el archivo que ejerce distinto tipo de funciones sociales, una de ellas, las que nos convoca aquí hoy, es saber que es el lugar donde podemos reflexionar sobre la memoria. Me parece importante también que los historiadores, cómo miran el archivo los historiadores, que es la relación que estamos conversando en esta mesa, es cómo también ese historiador va a entender la historia, porque no hay una sola forma de entender la historia como ciencia, ¿no? Sino que esta relación que se da el archivo lo toma como información verdadera, lo toma como una interpretación o lo toma como una construcción colectiva. ¿Cómo ven los historiadores al archivo? ¿Cómo ven los historiadores la historia, ¿no? Esta relación es muy importante desde hace mucho tiempo. Bien, este está mucho texto, poca imagen, así que no se preocupen, no hace falta que lean. Me parece que en ese sentido se ha dicho ya bastante sobre el archivo, entonces sí me voy a abocar aquí sobre el tema de la divulgación. ¿Cuál ha sido el gran problema de la historia académica, ¿no? El problema de la historia académica es que no ha podido tener, digamos, amplios públicos o amplias audiencias a donde transmitir ese conocimiento que se produce después de largos procesos de investigación, de búsqueda en archivos, de contrastación de fuentes, de elaboración de hipótesis, de lecturas y creación de marcos teóricos, de discusiones historiográficas, y cuando finalmente ya están esas grandes investigaciones, los lectores son un círculo muy pequeño, en un lenguaje muy críptico, muy complejo, y no llega a otros espacios esa producción, y en Ecuador hay excelente producción historiográfica. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tienen las distintas formas de hacer historia? Es los pocos vasos comunicantes que hay, por ejemplo, en nuestra historia académica, didáctica de la historia, pedagogía de la historia, digamos, espacios donde se divulga historia como los museos. No hay unos vasos comunicantes, ¿no? Y un poco la aspiración es que este tipo de espacios como los que estamos hoy sean esos lugares de discusión donde las distintas narrativas históricas se encuentren. En ese sentido, a la producción de historia académica, que espero que el Departamento de Historia tenga una fructífera producción historiográfica y que los estudiantes que estén aquí
también se aboquen a esa producción académica tan necesaria. Sin embargo, es importante que las ciencias históricas también estén en diálogo permanente con otras disciplinas. Es decir, la historia sola no puede, digamos, generar un discurso complejo, digamos, y también para su divulgación. Necesita interactuar con otras disciplinas, pero sobre todo el diálogo de la historia académica tiene que ser con la didáctica de la historia. Me parece a mí, por experiencia propia de haber estado en espacios donde he necesitado divulgar el conocimiento histórico, que, por ejemplo, un concepto clave en la comunicación sobre la producción histórica es la transposición didáctica, ¿sí? Por ejemplo, en textos divulgativos, en una clase, en una mediación en museos. La transposición didáctica es un concepto clave. ¿Qué es la transposición didáctica para los que no por ahí vienen del campo? Es esa forma en cómo yo, un discurso muy difícil, muy complejo, hago que sea transmitible sin eliminar su profundidad, sin eliminar su rigurosidad, pero permito que eso pueda ser transmisible. Esto finalmente es un ejercicio de traducción, la transposición didáctica, ¿no? Y la historia académica necesita, para esto, ¿no es cierto?, hacer uso además de otro tipo de disciplinas, como por ejemplo la literatura, la comunicación, el turismo, la museología, las pedagogías críticas, que tienen herramientas comunicativas de larga data. Entonces, esas ciencias son las que permiten que la historia pueda tener formas de ser comunicable. Ahora sí, por el siguiente. Gracias. Bueno, llegamos al difícil lugar y momento de la divulgación en la historia escolar. También para la didáctica de la historia ha sido un reto poder transmitir otras narrativas, que no sean solamente la historia del Estado-Nación, ¿no? La historia escolar se ha abocado a contar la historia del Estado-Nación. ¿Cuál ha sido el problema de los relatos históricos escolares, ¿no? Que en el intento de generar, digamos, un vínculo con un pasado, con la historia nacional, ¿no es cierto?, con una historia hispánica, ¿no?, que ha tenido distintas referentes fundacionales, la historia escolar se ha convertido en un lugar mítico, ¿sí?, justamente donde no hay contraste de fuentes, no hay, digamos, lo que se llama en historia una crítica de fuentes, ¿no? Y finalmente lo que ha pasado es que ha tenido unos contenidos acríticos, excluyentes, una narrativa exenta de conflictos, con una causalidad mecanicista, es decir, una historia teleológica que finalmente lo único que le interesa es legitimar el presente desde el cual se está enunciando. En ese sentido, me parece como absolutamente urgente que la historia académica dialogue con la historia escolar, ¿sí?, para que haya nuevamente vasos comunicantes entre lo que se produce en la academia y lo que se transmite en la escuela. En este sentido, voy a referirme a Mario Carretero, que es una de las intelectuales que más ha hablado sobre didáctica de la historia, y él plantea que la enseñanza de la historia tiene que también abocarse a poder transmitir los métodos propios del oficio, es decir, la epistemología de la historia. Por ejemplo, que es lo que acabo de nombrar, cómo ya desde las escuelas, del secundario, podemos trabajar en cómo hace un historiador para hacer historia, ¿sí? Es decir, cómo mira una fuente, cómo hace crítica de fuentes, contraste de fuentes. Las fuentes, digamos, si no las tomamos como verdad, suelen tener información engañosa según su procedencia, ¿no? Entonces es importante siempre contrastar. Los historiadores somos medios neuróticos en contrastar fuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, por ejemplo, que desde tempranas edades, cuando hay enseñanza de la historia, se piense en la comprensión de los distintos tiempos históricos, que finalmente es
el meollo del asunto para la historia, ¿no? Otras nociones como causalidad, poder hacer periodizaciones, es perfectamente posible, los didactas de la historia lo han ya estudiado a profundidad. También me parece que en la didáctica de la historia, en la enseñanza de la historia escolar, es importantísimo también ir incorporando nuevas tecnologías en la forma de enseñanza de la historia, como por ejemplo las nuevas pantallas digitales, sobre todo para una aproximación a las nuevas generaciones. Es decir, ahora, por ejemplo, se puede utilizar, he visto varios ejercicios de historiadores que quieren realmente que en las escuelas, que en los colegios pueda ser transmitible conceptos complejísimos, justo como la independencia, pero a través de dinámicas más contemporáneas, ¿no? Más actuales. La siguiente, por favor. Bien, en este sentido, creo que muchas veces la divulgación, la historia escolar, la historia académica se ha empantanado en digamos, poca conversación sobre cómo divulgar. Y me parece que en este sentido la historia pública es una herramienta nueva que se está, digamos, últimamente ha tenido mucho peso en los espacios académicos. ¿Y qué es la historia pública, no? En un principio el concepto viene de Estados Unidos, que era hacer historia con públicos, ¿no es cierto? Porque si pensamos la historia pública como que lo público es el Estado, lo público es el acceso general de la población, toda historia es una historia pública, ¿no? Pero en este sentido, en cómo se lo está mirando ahora, en Latinoamérica sería más como una historia comunitaria, ¿no? O como una historia hecha con otros y para otros, con distintas audiencias. ¿Cuál es la diferencia entre público y audiencia, ¿no? En las instituciones culturales como los museos, hablar de audiencia significa que la persona que va, la persona que está ahí, tiene una relación activa con lo que va a ver, mientras que el público es más pasivo. Por eso ahora se utiliza el concepto audiencias como un sujeto que está activo y presente en las instituciones, los visitantes, digamos, que van. Entonces, pues bien, ¿no? Como en este sentido la historia pública lo que está hablando es justamente, y volviendo al archivo, ¿no? Cómo estas audiencias se apropian también de los procesos de construcción o rescate o activación de memorias, ¿no? Es interesante cómo también promulga la creación de nuevos archivos, es decir, con referencia a los grandes archivos, a las formas en cómo está organizada la información, ¿no? A generar como el aprendizaje de cómo, por qué es importante un archivo, creando archivos propios desde experiencias de vida, ¿no es cierto? Generando nueva documentación como testimonios y finalmente producción colectiva. Para la historia pública, justamente, y por eso elegí yo este tema, el eje transversal es la divulgación, ¿no es cierto?, de cómo las distintas narrativas históricas puedan tener una mayor circulación. La próxima, por favor. Bien, este está larguísimo. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación, digamos, cuáles son los compromisos contemporáneos de la historia hoy? Ya sea historia académica, ya sea didáctica de la historia, ya sea historiadores divulgadores. ¿Qué compromisos tenemos con el presente? ¿Cuál es el potencial de la historia, no? Un poco resignificando. Principalmente me parece que el ejercicio de historizar es también saber que el pasado es un otro, ¿sí? Es igual como asumimos nuestra relación con unos otros en el presente diversos, el pasado es un otro que tiene características particulares, ¿sí? Y que digamos, el proceso de manipular ese pasado también lo podemos hacer un símil con lo que manipulamos en el presente. Es decir, necesitamos saber que ese pasado es diferente al tiempo presente, ¿sí?
Es importante también la historia en el sentido que nos permite desnaturalizar percepciones de que las circunstancias del presente son vividas como inamovibles e inmutables. ¿Qué es lo que nos permite pensar con categorías temporales? Saber que las sociedades se transforman permanentemente, que el presente es un espacio cambiante. En ese sentido, ¿no es cierto?, que los actores diversos, comunitarios, puedan también historizar, poder hacer ejercicios históricos con las herramientas metodológicas de la historia y la historiografía, permite que puedan también, de alguna manera, problematizar situaciones de exclusión, de discriminación, de violencia, para poder modificar esos contextos. Es decir, justamente el pensar conceptualmente en términos temporales nos permite también transformar nuestras realidades contemporáneas. Y sobre todo, digamos, el gran reto de la pedagogía de la historia, ¿no?, es que los alumnos o que las audiencias justamente puedan adquirir conceptos y nociones que les permitan también experimentar la realidad, otras realidades en el presente, ¿sí? Y también, bueno, el gran reto es construir una historiografía divergente a la narrativa hegemónica de la historia del Estado-Nación, ocupándose de analizar temas que involucran otros actores y otras problemáticas seculares como el racismo, la desigualdad de género, la transversalización con el clivaje de clase, etc. Es decir, abogarnos para construir una historia compleja que nos dé diversas respuestas a problemáticas pasadas, también presentes, digamos, sin que la historia se vuelva un instrumento discursivo para legitimar poderes constituidos, por ejemplo. Entonces, bueno, este ha sido como un poco contarles cuáles son esas herramientas que desde distintos lugares de la historia se pueden ir explorando. Y en esta última, digamos, bueno, en la última hoja de presentación es una como lluvia de ideas, no es una posición académica, sino más bien ver qué tipo de herramientas nos permite la divulgación. Ahora sí, la última. Entonces, ¿cuáles son las distintas estrategias divulgativas, no? Están las narrativas, nuevas formas de contar procesos o hechos históricos, momentos que, bueno, digamos a muchos historiadores no nos interesa mucho la memoria, las fechas, los nombres. Sin embargo, en nuevas narrativas, pensar nuevas formas de contar, de narrar, ¿no es cierto?, que pueden venir del mundo de la literatura, de la comunicación, contar lo histórico de forma diferente para acceder al público, ¿no? La personificación, ¿no?, que viene también del mundo de las artes escénicas, poder pensar tiempos históricos actuados, ¿no? Es una forma, sobre todo para públicos más o audiencias más chicas, niños. Bueno, los videojuegos, hay un montón de producción de videojuegos sobre historia para su enseñanza y divulgación. Poder producir contenidos para redes sociales, hacer podcasts, hacer guiones museológicos para exposiciones. Esto que es como un ejercicio muy interesante, elaborar historias de vida, porque ahí articulamos distintos tiempos históricos. Y sobre todo poder aprender a contextualizar en realidades más amplias, ¿no? No localistas, diminutas, sino ir teniendo la flexibilidad, no solamente procesual, sino también de contextualizar tiempos históricos. La relevancia, y aquí les invito a los ponentes anteriores a producir espacios de debates formales e informales para reflexionar sobre diversas temáticas históricas, la forma en cómo abordarlos, procesos, y bueno, muchísimas otras estrategias, como por ejemplo poder visualizar cine y documentales históricos, lectura de biografías. Es decir, es infinita las posibilidades de divulgar historia, y bueno, la invitación es a ponernos creativos y poder ver qué otras maneras podemos alimentar estas formas de divulgación, sobre todo en la Universidad Central.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. A continuación, vamos a abrir un foro de preguntas y respuestas. Por favor, las personas que deseen realizar una pregunta de manera oral, levante la mano para acercarle el micrófono o escucharles. También tienen la opción de escribir su pregunta, hacernos llegar acá a la mesa y nosotros le haríamos conocer la inquietud al expositor que ustedes necesiten. Por allá levantaron la mano. Allá tiene. Yo pienso que no vamos a hacer receso. Terminamos el foro y empezamos con el colombiano. Sí. Déjame coordinar algo. ¿Con todos tienen los micrófonos juntos para que estés escuchando? No, veamos. Tenemos previsto conectarnos con el colombiano a las 11. Sí, por favor. Bueno, buenos días. Yo quería preguntar en relación a la exposición de Omar, quería preguntar más sobre Guerraria Salgado y cómo esta llegó a ser directora del archivo de la universidad, ya que, como dice que de por sí es interesante que se haya publicado un libro por una mujer, me parece aún más interesante que ya haya tenido control sobre una institución pública. Gracias. ¿Cómo llegó a ser? Contesta. No, mira, ¿aló? No, mira, Elian, en esto te voy a quedar en deuda. La verdad es que es un personaje que estoy descubriendo apenas, estoy fascinado. Quería ir justamente ayer al archivo, darle una vuelta y entender un poco más de su biografía, pero no alcancé, así que en esto admito. Está apagado. No, está apagado. Préndele. Hasta donde nosotros llegamos a encargar, tratamos de rastrear muchísimo. Ella profesora auxiliar externa, no fue directora. Tenía unas cátedras de extensión universitaria. No se escucha. Pero está mal. No se escucha. Perdón. Más efectivo. Perfecto. Hola. Bueno, nosotras sí hicimos una indagación profunda de Germania, no pudimos encontrarle mucho el rastro. Entendemos que no fue directora de archivo, ella fue como algo así como profesora auxiliar, pero con un cargo muy menor. Y sí, creemos que esta historia la hizo por un encargo bastante coyuntural, pero no era ni siquiera docente, digamos, regular de la Universidad Central. Nosotros tenemos después te paso un texto donde hablamos de Germania. ¿Alguien más? Atrás, dice. Buenos días con todos, un gusto. Me presento Juana Suárez del Museo Universitario de Biodiversidad, Sistema Integramos Socioherbarios. Hay algunas preguntas que me surgen pues de las exposiciones. Un tema es el tema de cómo rastrear estos otros archivos, teniendo en cuenta que la memoria pues se cuenta, ¿no? Como lo nombraba el profesor, desde los ganadores. ¿Cómo rastrear estos otros archivos y estas otras voces cuando muchas personas eran iletradas en su momento, ¿no? ¿Cómo lograr encontrar estas memorias también a veces de resistencia? Incluso pienso en casos de racismo estructural, ¿no? Que en muchas instituciones se vivieron y se viven. O sea, ¿cómo lograr encontrar estas voces? Y la otra es sobre el depósito del archivo, ¿no? O sea, actualmente pues vemos que cada vez más está pues en vigencia los métodos virtuales, digitales, pero también vemos que se ha ido desactualizando, ¿no? Hemos pasado del disquete al CD, del CD a la USB, de la USB a la nube. Entonces, ¿cuál sería la vigencia y qué tan vigente sería también la documentación física y la importancia de conservarla? Muchas gracias.
A ver, yo sería muy puntual en aquello. De verdad que los archivos buscarlos requiere tiempo, requiere bastante esfuerzo, porque al final, si no tenemos concentrado un archivo de tal manera que podamos indagar, buscar, pues evidentemente tenemos que irnos a varios sitios para lograr recabar información. El otro elemento es llegar a la fuente de tal manera que podamos testificar un acta de fundación, un acta de un hecho histórico, porque lo que han hecho los historiadores o alguien que genera alguna información es sacar un poco de información, no la completa, porque de pronto, para no ponerme así como muy juzgador, como no necesita mucho, pues entonces solo esta partecita que es lo que interesa. ¿Ya? Entonces por eso yo decía, por ejemplo, lo de la Junta Soberana, la de Quito, la primera, y años después la otra, la buena, o sea, la que sí generó el proceso de independencia. Entonces, como solo se hizo uno solo, pues entonces la del 10 de agosto, estuvo esta asunto. Entonces, yo creo que efectivamente es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado tener una compilación realmente de archivos digitales o de archivos en físicos, lo que puede generarse, de tal manera que podamos llegar a una fuente confiable. Omar también quiere referirse a algo. Bueno, Carita, yo pienso que en realidad, ahí decir un poco, dice Patricio, en realidad es también el enfoque con el que el historiador o el investigador se acerca a la fuente y qué puede encontrar ahí, ¿no es cierto? Porque puede ser una fuente oficial. También hay una diversidad de fuentes que no solamente son documentos oficiales, de escritos, del clásico que conocemos, hay una diversidad de fuentes que pueden ser archivos fotográficos, o sea, el archivo es diverso, múltiple, ¿no? Pero sobre todo es el enfoque como el historiador o el investigador se aproxima a esta fuente, cuál es su marco teórico, su marco metodológico para entender. Hay una historia, bueno, no es historiador, hace historia, María Luis Prat, que hizo un libro famosísimo que ya se llama Ojos Imperiales, y ella se aproxima a una fuente, tiene un trabajo escrito sobre la muerte de Tupac Amaru, en la revuelta de Tupac Amaru cuando lo descuartizan, y ella hace una lectura de esa fuente, del juicio que se le hace a Tupac Amaru, desde un marco interpretativo en donde puede mirar justamente la voz de los subalternos presente en esa fuente por desborde. Es decir, el dominante, el colonizador, los ejecutores de Tupac Amaru exacerbaban tanto la narrativa sobre los indígenas y sobre la subalternidad que en esa exacerbación podíamos escuchar esas voces, subalternas, ¿no? Es decir, es importante como conocer los distintos métodos, ir afinando, ¿no? Por eso el historiador está en el archivo tanto tiempo, porque justamente no es solamente, encontrar esa información oficial o volver una y otra vez a ver los momentos fundacionales, sino qué otras cosas podemos ver en los archivos, qué otras lecturas podemos hacer de los archivos, ¿no? Eso enriquece muchísimo las narrativas. Sí, muchas gracias. Yo creo que en la misma línea, ¿no? Creo que quizás la gran contribución que hace la historiografía y las teorías de la historia del siglo XX es precisamente encontrar una serie de metodologías, de técnicas para incorporar las voces de las personas, de los vencidos, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Eso empezamos a observarlo, por ejemplo, en la historia de la clase obrera de Inglaterra y en la historia social inglesa, ¿no? Que empieza a trabajar justo cómo se va constituyendo la clase obrera a partir de vestigios que quedan justamente impresos en los archivos, convocatorias, asambleas, documentos que pueden ser en ocasiones religiosos, en fin. Y luego se va a replicar por los historiadores hindúes de las escuelas subalternas, y aquí en América Latina la historia ha sido importantísima. Pero incluso antes del siglo XX ya observamos, que esta noción de una historia que siempre se hace desde los de arriba o de las estructuras de poder se diluye un poco, ¿no? Edgar Itch, con razón, nos explicó que hubo una fuerte persecución y quema de códices en México, pero también hubo un intento de rescate. Entonces, por ejemplo, tenemos
que los mismos españoles, Fray Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, hace una gran compilación de códices y él mismo escribe un códice, ¿no?, para tratar de rescatar las voces de los historiadores locales que se llamaban los tlahuilos. Aquí pasa algo parecido con Guamampoma de Ayala en los Andes. Entonces, yo creo que, más bien, repitiendo, tiene que ver sobre todo con el enfoque y ahí sí también con el tipo de archivo que tenemos, ¿no? Afortunadamente en nuestros archivos, por ejemplo, las secciones judiciales, podemos encontrar muchas veces, incluso a sabiendas que están inscritos en relaciones de poder y que posiblemente perdieron los juicios y que fueron condenados, o no sé, pero sí podemos encontrar muchos testimonios que nos explican perspectivas de personas que podríamos llamar subalternas o vencidas o de estas secciones que son muchas veces de esta sección de la sociedad que muchas veces es excluida, ¿no? Lo que no quita que, ciertamente, creo que sí los archivos se inscriben en relaciones de poder y sí puede haber determinantes de clase a la hora de contar historias, sí, desde luego. Préstame el micrófono. Me parece que había... me parece que había alguien más que deseaba hacer una pregunta. Por el César, ayúdanos. Hola. Ella y la última. Dentro de los temas que se impartieron en este simposio, me pareció bastante interesante la relación que hacían entre lo que es la enseñanza y la historia. Hay una tesis que está dentro del repositorio de la Flaxo Argentina que básicamente dice que la historia actualmente se está direccionando a no ser memorista, sino que a enseñarle al estudiante a comprender la historia, a ser parte de la historia y no más bien un sujeto donde ellos se memoricen fechas y todo esto. Mi pregunta va en referente a esto, en el caso de por qué aquí en la Universidad Central, en las carreras de historia, que es recientemente abierta me parece, y en la carrera de pedagogía en historia y las ciencias sociales, ¿por qué no se utilizan los archivos como una manera de formación para los futuros docentes para que enseñen al estudiante a ser parte de la historia y no más bien unos reproductores, reproductores de un discurso histórico, de un discurso memorístico, por así decirlo? Gracias. Hay una compañera en la parte final que desea hacer una pregunta, de una vez para poder responder las dos inquietudes. Buenos días con todos. Bueno, tratando acerca del tema de que nosotros, éramos conocidos anteriormente como una universidad que tenía, en este caso, el término de ser glorioso. Quería preguntarles tal vez a los docentes que, veo que tienen experiencia también en otros países, ¿de qué manera tratarían la crisis universitaria que estamos pasando a nivel político y a nivel de educación? Porque se sabe que nosotros tenemos archivos, sin embargo no existe la motivación para que nosotros tengamos las ganas de leer esos archivos. En este caso es un poco alarmante el hecho de que siendo ciencias sociales o siendo sociales, muchos de los compañeros ni siquiera saben leer, y no como forma de ofensa, sino que muchos de los compañeros tal vez no han tenido el incentivo o las ganas de querer leer estos archivos, estos documentos. Vemos en las escuelas, muchos de aquí ya hacemos prácticas, que los jóvenes no tienen interés, los jóvenes solo van, se sientan y ya no existe un aprendizaje significativo, sino solo como dijo mi compañero, aprendizaje memorístico. Entonces, se sabe que hay la divulgación tal vez a través de redes sociales, pero ¿de qué forma nosotros podríamos llegar para que exista este aprendizaje? Para que nosotros, como dijo también el compañero, vuelva a tomar sus palabras, dejemos de ser solo replicadores, sino que también formemos parte de la historia. Era eso y muchas gracias.
que efectivamente caer, digamos, en suelo fértil en tanto y en cuanto el estudiante aprenda a valorar documentos, vestigios, desde el punto de vista, desde mi lado, digo, la arqueología, la historia. Cuando hacemos los recorridos en gira académica, acuérdense ustedes, chicos, sobre todo los de historia, las ciencias sociales de historia, cuando hemos ido a la gira académica, a los sitios arqueológicos más importantes en el litoral, y también ahora en los mismos museos de sitio acá en la capital, más de 8 museos que nos sirven de viva fuente y un poco en vivirse de aquello que te puedo decir en una clase. Pero otro asunto interesante es llegar al sitio, buscar, entender, comprender, en vivirse de aquello que te permite traspolar el asunto del documento a una actividad real. Entonces yo en ese marco considero que efectivamente hacemos esfuerzos. ¿Hay que hacerlo mucho más? Por supuesto que sí. O sea, no está terminado. Yo creo que hay que generar mucha mayor motivación para generar una actividad más en la práctica respecto a conocer, a entender, a interpretar. Y algún momento digo, bueno, entonces, ¿qué tal si es que hacemos una acción yo diría, de dramatizar un momento histórico? Ese documento, ese hecho histórico en la que participa él, la estudiante, los compañeros y compañeras, pues ayuda muchísimo a entender. El semestre anterior hicimos un asunto, bueno, ¿qué? Una infidencia, decíamos, no tomamos examen final, hicimos una acción con los chicos. Y efectivamente ayudó muchísimo porque entendieron desde otra visión qué momentos históricos son importantes, no solamente para leerlos, sino para entender, interpretar el papel que jugaba cada uno de los chicos y chicas en este hecho histórico. Y lo otro, lo que sucede en la universidad efectivamente es parte de una necesidad, de una realidad para que todos seamos parte de los procesos, en donde no solo veamos a los actores principales quienes actúen, sino ser partes todos, maestros, estudiantes, empleados, trabajadores, la comunidad universitaria, la que sea parte del debate, la que sea parte de buscar soluciones a los problemas que tendremos, no ahora solamente por este hecho, sino evidentemente hay muchos más otros momentos en donde será necesario una participación activa. ¿Y cómo? Con el ejemplo del maestro. El maestro no es lo que te dice, harán, no, yo hago con ustedes, yo estoy con ustedes, yo igual que ustedes de a pie. Entonces yo creo que ese es el mejor ejemplo para mostrar el camino por donde debemos recurrir para encontrar soluciones a los problemas que tiene nuestra universidad. Esos elementos, chicos. Perdón. Bueno, creo que siempre aplaudo mucho el interés que tienen por querer salir de esta dinámica de la memoria, ¿no? La memoria de las fechas, de los nombres, como si la historia fuera una sucesión de fechas y nombres, ¿no? También es importante salir de seguir historizando el Estado-Nación, como que si fuera la única forma de enseñar historias a través de enseñar presidentes, gobiernos, ¿sí? Hay una diversidad, la historia es un espacio realmente con muchísima producción. Yo creo que una de las formas es acercarse a la historia académica y también como me parece interesante que en la central se den las dos cosas, justo, ¿no? Como una formación cercana a la pedagogía, pero también las nuevas formaciones de historiadores que van a hacer producción historiográfica académica. Esta relación tiene que darse entre quienes vamos a las aulas y tenemos acceso o estamos en museos, estamos en lugares públicos y la historia académica, porque es ahí donde se está produciendo el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, y después podemos hacer ejercicios pedagógicos y podemos utilizar recursos de la historia pública, de la divulgación de la historia. Hay millones de herramientas. Por ejemplo, para los docentes, les recomiendo seguramente, Patricio, usted usa mucho a Mario Carretero, es uno de los grandes didactas de la historia. Mario Carretero nos dice, ¿no es cierto?, cómo no solamente se enseñan hechos, se enseñan conceptos, se enseñan procesos, pero también se enseña métodos, es decir, la forma epistémica de hacer el oficio de la historia y también
hay una forma de la enseñanza actitudinal o valorativa, es decir, en procesos de democratización de las sociedades, ¿no? Como es también una tarea de la historia. Pero bueno, toca como buscar e indagar y realmente reflexionar con y desde los textos de producción académica, ¿no? Porque eso es lo que nos va a nutrir básicamente para enfrentar mejor a nuestros espacios educativos. Bueno, en este momento vamos a realizar un pequeño receso de unos 10 minutos mientras hacemos una conexión con el Archivo Nacional de Colombia. Está nuestro expositor esperando ingresar a la sala Zoom. Vamos a tomarnos, por favor, 10 minutos. Les invitamos a refrescarse o quienes deseen tomarse una agüita o un café, está disponible la cafetería en la parte exterior. En 10 minutos les volvemos a convocar.